para que nos cuenten sobre su experiencia trabajando en la colección, específicamente sobre el último número de Bruno y Heriberto, pero que también nos cuenten sobre cómo ha sido trabajar esta colección. Así que, sin más, les invito a que nos acerquemos y conversemos en 15 minutos, ojalá. 15 minutos todo, con las preguntas. Usted 15 minutos. Así que eso. ¿También? Sí. Ya. Hola. Buenas tardes. Gracias a FAN, Barrio Arte, por la invitación de ser parte de este encuentro de fotografía. Nosotros somos Metalibro, la colección del Metalibro. Yo soy Mónica Salinero, soy la encargada de hacer los textos curatoriales, como mi principal aporte a la editorial. Y bueno, Javi, que está hablando. Yo soy Javiera Novoa y soy la editora del Metalibro. También parte del Metalibro Guillermo Niño, que traduce los textos de Mónica, y Tomás Peter, que de repente también trabaja en texto. Esos somos los que integramos Metalibro. Bueno, vamos a hacer como una tanda de preguntas entre las dos, ¿ya? Para que sea como más fluido. Y de todas maneras, ustedes si quieren pueden preguntar, y para nosotros felices si tienen preguntas respecto a qué es lo que les interesa saber de Metalibro. Me gustaría que Javi nos contara cómo surgió la editorial y de esta manera quizás generar un poco de memoria a corto plazo atravesada por esta pandemia, ¿no? Y además por lo que significó lo que ha significado la revuelta popular. Bueno, nosotros partimos en 2018, a mediados del 2018, editando los primeros 4 números que nos presentamos en Impresionante. Y la idea fue partir con colecciones por cada letra de la palabra Metalibro. Entonces partimos por la M, que básicamente es una revista como tipo formato fanzine, dedicada a un fotógrafo por cada revista. Y hasta el momento llevamos 10 desde el 2018. Y son 5 hombres y 5 mujeres hasta el momento. También tenemos la colección E de postales, la colección T, que es un librito, más bien libro objeto de Paula Velázquez, y la A, que es básicamente lo que hacemos en la A es editar fotografías de tipo más bien amateur, pero que son, se les llama de alguna forma fotografía vernácula también, que es básicamente fotografía de viajes, fotografías familiares, que todos tenemos la mayoría tenemos fotos familiares en las casas, de viajes, cosas así. Entonces quisimos un poco hacer un compilado de ese tipo de fotografías también por un autor específico. En este caso fue uno de mi papá y otro fue el papá de un amigo. Son fotos básicamente de los 80, del 70-80 y del 90, y el segundo A es de los 80. Y después tenemos la colección L, que es la colección donde sacamos el libro de Diego Urbina, y ese es un libro que lo trabajamos en offset. Todo el resto de los libros son digitales, o sea, están impresos en una impresora casera. Y este es más ya industrial y son 300 ejemplares, el resto son tirajes más cortos, como de 100 a 150. Bueno, en realidad lo que vamos a ir haciendo es ir completando esas colecciones, o sea, después vamos a sacar otra L y así sucesivamente. De la E tenemos 3, que son las de postales, de la T solo tenemos 1, de la A tenemos 2 y de la L solo el del Diego Mormienta. Y el de la M es el que más tenemos números porque fue con el que iniciamos. Eso. Sí, quizás ahí también como plantear esta idea de colección, ¿no? Que es como una colección nunca está terminada. No sé si conocen como el amante del volcán de Susan Sontag, donde
habla, ¿no?, de qué es lo que es ser un coleccionista o qué es lo que es hacer una colección, y la gracia de una colección es que nunca está terminada. Entonces siempre está abierta, ¿no?, a que podamos generar nuevos libros, en este caso fotolibros, que también es toda una gran discusión de qué son los fotolibros. Para nosotros son libros, ¿no?, que hablan en otro lenguaje, pero no por eso dejan de hablarnos o de comunicarnos, que vendría siendo, y no dejan de leerse, ¿no? Los fotolibros se leen al igual que el resto de los libros. Y en ese sentido, yo quiero preguntarle a la Javi, porque además me toca especialmente a mí como en mi pega, ¿no? ¿Por qué crees que es importante que la colección del Metalibro tenga textos curatoriales? Bueno, es importante porque, mira, puede ser pensado de varias formas. Primero porque sucede que muchas personas del arte visual y de la fotografía le cuesta harto el tema de hablar sobre su trabajo. Entonces, que haya una persona que les ayude a poner en palabras lo que quieren decir en su fotografía es importante. Y también porque finalmente el texto está puesto como una interpretación también del trabajo que se hace de edición y el trabajo fotográfico de cada fotógrafo. Entonces estos ayudos puede ayudar a guiar la lectura, o también es una mirada de lo que se lee. Todos tenemos distintas miradas cuando leemos un fotolibro, cuando vemos un fotolibro, podemos interpretar distintas cosas también. Entonces esta más bien es un texto que quiere juntar un poco lo académico con una lectura sencilla del trabajo que está dentro del fotolibro. Y yo también te quería preguntar qué es lo más importante para ti o en qué te fijas cuando escribes un texto en los metalibros. Bueno, primero decir que para mí hacer los textos de Metalibro es una experiencia súper entretenida, súper interesante, súper intensa. Son súper cortitos, pero me demoro mucho tiempo. Mientras más cortito es un texto, uno más se demora, es más difícil. Bueno, me tengo que fijar en eso, ¿no?, en la extensión, que es un tema. Y yo creo que un poco también ahí, recogiendo lo que tú dices, me lo planteo como una posible entrada, ¿no?, a una obra. Ahora, yo generalmente, en el caso de Metalibro, me fijo obviamente en la edición. Para mí hay un relato, ¿no?, y en ese relato que no es la fotografía de esa o ese fotógrafo, pero es como está puesta la fotografía también. Entonces no es lo mismo las relaciones que se dan cuando una foto está primero y otra después, o cuando están en otro orden. Entonces me fijo en eso como una entrada al fotolibro en general, ¿no? Y por otro lado, para mí la fotografía, las imágenes en general, las artes en general, son una forma también de acceder a la realidad, pero no a la realidad como en su verdad, sino que a la realidad en tanto es una construcción que implica una interpretación. Entonces, las fotografías nos dicen algo respecto a esa interpretación del mundo, que es lo que a mí me parece interesante poder develar. Y por otro lado, también nos muestra, casi en contraposición con eso, la magia que tiene la fotografía, porque nos está siempre mintiendo, nos dice siempre que así es el mundo cuando el mundo no es así, ¿no? La fotografía es una cosa bien mágica. Creo que uno en el cine o en lo más audiovisual logra percibirlo mejor, ¿no?, esta diferencia entre la realidad y la ficción, ¿no?, o el relato. Y en la fotografía yo creo que cuesta más, porque pareciera que fuera realmente la captura de un momento. Y como uno podría entenderlo como la captura de un momento, pero es una interpretación de ese momento. De hecho, los colores no son los colores de ese momento. Un encuadre implica toda una mirada, una posición, ¿no?, de quien está sacando la foto, y por tanto también implica algo que queda fuera de la fotografía.
que es todo lo que no está en ese marco. Entonces, para mí la fotografía es una práctica artística, ¿no? muy particular, porque nos está hablando todo el tiempo, nos está confrontando con esta idea de la verdad, ¿no? De que algo existe y que podemos acceder a él cuando en realidad no es así, y que vivimos en un mundo que construimos ese orden. Por tanto, cuando yo hago los textos de Metalibro, siempre intento hacer una reflexión sobre esa como aporía o paradoja que tiene la fotografía entre la realidad y la interpretación, ¿no? Eso como en términos simples es como en términos simples es como cuando uno saca fotos y las publica en Instagram, uno refleja ciertas cosas nomás y hay todo el mundo detrás que no vemos. Entonces, eso un poco, para ponerlo en términos muy simples, depredando a la abuela. No, pero sí se entiende, sí se entiende. Bueno, eso sí, lo que pasa es que igual yo me embalo y me gusta mucho ese tema, entonces nada, podría seguir hasta hablando de las fotos. Eso principalmente, y eso también significa, por ejemplo, que no me sé la vida de los fotógrafos, trato de no ver otras cosas, independiente que los conozca o no, porque no hago un texto de apología a un fotógrafo o fotógrafo, sino que hago un texto sobre que es una interpretación de una edición, que creo que es muy diferente, ¿no? Eso, fundamentalmente. Lo que puede traer problemas. Pero no, en general no. No, en general trabajamos súper bien y todas las fotógrafas y fotógrafos que han trabajado con nosotras les gustan los textos. Nunca en realidad he tenido una censura. Bueno, la Javi. O sea, somos un equipo que confiamos plenamente, yo creo, la una en la otra y en el resto del equipo. Así que creo que eso es súper importante también para que un proyecto funcione, ¿no? Sí, yo le agradezco a la Javi, además se hace una súper buena jefa. Bueno, no sé, podríamos hablar un poco del último metalibro que sacamos, que fue este mes, que es el de Bruno Gilberto. Él es un fotógrafo que es de base arquitecto, ¿no? Sí. Y su fotografía es bien particular. Y ahí la Mónica nos puede hablar un poco de este fotolibro. Bueno, este fotolibro, bueno, las fotografías las elige Javi y ella es quien hace la edición y también habría que decir que es quien arma los libros, ¿no? Así que ahí todo el arte y todo el oficio lo tiene la Javi. Y este es un metal, bueno, como todos los metalibros, pero nosotros son bien especiales. Este en particular, bueno, Bruno trabaja con distintos formatos, tanto digitales como análogos, y también trabaja con fotografías de gran formato, ¿no? Que de hecho, bueno, no sé si ustedes conocen, son esas cámaras que ocupan placa y que están mucho tiempo para sacar la foto, y hay varias de aquí que son parte de ese tipo de fotografías de gran formato y que son de viajes, varios de viaje, y también unas en Santiago. Y en este caso, lo que yo, al menos para mí, lo interesante de este metalibro es que nos habla un poco como de lo sagrado todo el tiempo, ¿no? Siempre hay algo sagrado, ¿no? Aquí está el muro de los lamentos, ¿no? Pero también que más allá, que lo sagrado o lo sacralizado, que no es algo que está sacralizado en el mundo, ¿no? No tiene que ver solamente con el contenido de la fotografía, sino que tiene que ver con esta idea de que de repente uno abre este metalibro y se encuentra con un mundo en el que hay una cierta imagen, ¿no? De este mundo a ver, ¿cómo explicarlo? Lo explico mejor en el texto, así que si lo pueden leer. Pero donde hay una serie de objetos
que cumplen como este rol de lo sacro, ¿no? Y esconden algo. Y esconden algo que esta fotografía intenta captar, pero que nunca vamos a conocer. Y eso es no solamente por la fotografía, sino que el objeto mismo guarda esa historia de esa sacralidad, ¿no? Es una experiencia. Eso en términos así como generales. Obviamente no son las únicas fotografías, no son solamente como de esta idea de lo sacro, pero más que otras fotografías me hace pensar en estos objetos que esconden, ¿no? Eso que les digo yo, esos sacros que esconden una historia, una experiencia, ¿ya? Es decir, un cemento, ¿no? Que está roto implica el paso del tiempo y la acción humana. Eso como en términos generales. Bueno, y esta fotografía, que es de una serie, que para mí es una fotografía muy impactante, que, bueno, es una mujer aymara, y lo impactante de la fotografía es que para mí ella está escoltada por la cordillera de los Andes. Esa imagen, y es una imagen además en que ella es como una persona, no sé si se fijan, pero como que está en una posición como imperturbable, pero además como es un retrato muy particular, porque en general, y es algo que comparte en todo caso con algunos retratos de Diego Urbina, tiene que ver con desde dónde se saca la foto, ¿no? La foto se saca desde abajo, se amplía, ¿no? Se mira, no sé si ustedes conocen esta obra de Juan Downey, que saca la foto a un indígena, y entonces no es lo mismo la foto desde arriba que desde abajo. Pero además, ¿no? Ella tiene no es ningún traje especial, pero pareciera que ella fuera una autoridad, ¿no? Es una foto en que ella está escoltada por esta cordillera. Yo encuentro que es una foto maravillosa, realmente maravillosa, y como mira directo a la cámara además es muy especial. Eso como en términos generales. El resto lo pueden ver ustedes y cada uno puede tener su interpretación. Yo creo que esa es la gracia. Yo hago un texto que es para entrar a una posible interpretación. Por supuesto tengo las mías, otras más, y eso. Y podemos hablar de Diego Urbina, que a mí de todas maneras me gustaría que... Porque hay muchos libros que son de la Revuelta Popular, y me gustaría, la Jai, que nos contara un poco por qué eligió a Diego Urbina para hacer el libro de metalibro sobre la Revuelta Popular. No me pongas en aprieto. Durante la Revuelta Popular vimos muchas imágenes, muchísimas imágenes, sobre todo del fotoperiodismo, ¿no? Como mucho de la acción, de lo que pasaba en la Plaza Dignidad, de los pacos tirando aguas, pegándole a gente, qué sé yo, y esta otra primera línea resistiendo y luchando para que el resto de nosotros pudiéramos estar ahí celebrando o manifestándonos también. Y me gustó mucho cómo el Diego se acercó a esta instancia, a esta situación de la Plaza Dignidad, primero porque, como él relata, al principio llegó y quiso sacar fotos y se topaba con esta misma situación de fotografías de la acción, de lo que estaba pasando. Entonces él no se sentía como representado, no sentía que estaba siendo muy auténtico respecto a su trabajo. Y después de volver, muchas veces llegó con su cámara de medio formato y empezó a sacarle fotos a las personas, que es algo que Diego hace es bien característico de su trabajo, es el registro de las personas. Entonces empezó a retratar todas las personas que iban a la Plaza Dignidad y
justo le retrató a un chico y le preguntó, bueno, también esto está, va junto a unas microentrevistas que hizo Diego. Entonces, en una de esas microentrevistas, un chico le dice, no, yo trato de vivir todos los días. Y esa fue la frase que en realidad se la puso la Gracia, que es la diseñadora de este libro, al libro. Y bueno, en realidad, básicamente quise apoyar este trabajo porque me parece muy interesante esa mirada que da, como decía la Mónica, desde donde saca la fotografía, siempre desde frente, desde abajo, no desde arriba. Lo ve como una persona, como todos los que participamos, y relata un poco las razones de por qué esas personas se manifestaban en la plaza. Hay un texto muy bonito de la Mónica que interpreta muy bien este trabajo, así que si pueden leerlo, sería genial. No sé, Mónica, ¿a ti cómo fue trabajar con estas imágenes para elaborar tu texto? ¿Qué fue lo que te inspiró? Hasta la palmera se emocionó. Ya. Bueno, me inspiraron las fotos del día. No, pero además la revuelta en sí misma, ¿no? Y una de las cosas que para mí ha sido un tema respecto a la fotografía o las artes que se han transformado en una especie de quién llega primero para hacer algo sobre la revuelta y que no le quiten la idea. Estoy siendo súper franca, ¿no? La gente me puede odiar por eso. Y de hecho yo creo que eso también fue parte de algunas conversaciones que tuvimos con la Javi, que significaron que no fuese una selección de un libro tan rápido, ¿no? Un libro que llegó bastante más tarde que muchos otros libros de fotografía, porque no era llegar y hacer un libro de fotografía, ¿no? Y esta es una reflexión personal y creo que es una creencia personal y puede haber gente que no lo comparta, pero nosotros vivimos en un mundo sobrepoblado de imágenes, eso se ha dicho millones de veces, pero las imágenes tienen que ser leídas. No valen por sí solas en el sentido de que hay alguien que las va a leer, no necesariamente porque hay un texto abajo, sino que se leen. Y uno tiene una responsabilidad al hacer circular ciertas imágenes, o al menos yo lo creo así, si uno dice tener un compromiso político. Es decir, quien no lo tiene, no tendrá esa responsabilidad. Quien tiene el compromiso político, sí tiene esa responsabilidad. Es decir, tenemos que pensar cuáles son las imágenes de la revuelta que nosotros queremos que perduren. Y en ese sentido para mí fue súper maravilloso, ¿no? Ver una serie de retratos, unos retratos que son de frente, ¿no? Que es algo que siempre lo digo, porque cuesta mirar de frente, no mirar desde arriba. O sea, si uno ve todas las fotografías de los periódicos, son fotografías muy amplias, que son de fotoperiodismo, por supuesto, que muestran una situación muy violenta, donde las personas atacan cosas, ¿no? Y donde no son distinguibles, ¿no? Las personas son como esta idea de que es una turba, una masa, ¿no? Incontrolable, que viene a destruirlo todo, ¿no? Y es distinto cuando uno ve los rostros desde una posición igual. Entonces, mientras haya una intencionalidad en las imágenes que se quieren hacer circular, no se pueden hacer circular cualquier imagen. Y eso creo que eso es importante, al menos para mí, en lo que significa este metalibro, que da cuenta, ¿no? En cada uno de esos retratos, que son unos retratos bien particulares porque prácticamente no hay rostro, ¿no? Pero uno puede ver la marca del daño que ha significado estos más de 30 años, son alrededor de 50 años, ¿no? De temas no resueltos, de memorias que han sido eliminadas, ¿no? O han tratado de ser eliminadas,
de mucha violencia estructural, sistémica, ¿no? Una falta de acceso a la salud, ¿no? De acceso a la educación, de calidad, ¿no? Y de acceso a la salud. Estamos en una situación muy compleja con eso, de empleos dignos, y creo que esos cuerpos retratan ese daño que se ha hecho a la gran mayoría de las personas, de todas nosotros y de todos nosotros en este país durante este tiempo, y en ese sentido refleja el espíritu, para mi gusto, de la revuelta, que tiene relación con no dejar que otros, ¿no? Que son los que provocan el daño, los grupos que provocan el daño, nos definan. Y cuando hay imágenes que solamente se centran en la violencia o solamente se centran, ¿no? en los actos violentos, esos actos violentos tienen uno podría hacer una gran reflexión sobre eso, pero quienes solo se centran en eso van a ayudar a generar una imagen de la revuelta, y esas son las imágenes que van a quedar en 20, 30 años. A mí, respecto a lo que pasa en Plaza Dignidad, me interesa saber quiénes éramos las personas que íbamos ahí, y quienes teníamos un daño que era un daño corporal, ¿no? Podemos no verlo tan claramente, pero todos tenemos un daño corporal en relación a este mundo bien desigual. Y por otro lado, el no dejar que otros nos definan tiene relación con la puesta en circulación de esas imágenes, y por eso también yo sé que hay otros fotolibros que han mostrado lo que se ha hecho con las ollas comunes, ¿no? Creo que eso, ser capaz de retratar lo que está en la profundidad y no este iceberg de guanacos, zorrillos y tirar piedras, que es solamente la expresión, ¿no? Ya de una violencia descarnada, ¿no? Pero descarnada porque es la última posibilidad, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que están detrás, y mucho otro trabajo que está detrás, y mucha vida que está detrás de esas mismas personas que vamos a Plaza Dignidad y nos manifestábamos de la forma que fuera. Todos sabemos cuál era la dinámica, no hay para qué andar en eso, respecto a la violencia. Y ya no me voy a explayar más porque podría no parar nunca. Especialmente con el tema de la revuelta popular. Así que eso. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Javi. Gracias a Fanny, gracias, Barrio Artes. Muchas gracias a usted. Un aplauso para Metalibro. No, a mí me encanta el trabajo curatorial que hace Metalibro, el trabajo de edición también. A mí me interesa también mucho saber qué consejos le darían a las personas que están interesadas, como a mí, y que yo vengo de la sociología, por ejemplo, no soy alguien... cómo adentrarse en el trabajo curatorial desde las lecturas que tú haces, por ejemplo. ¿Cómo te enfrentas tú lo mencionaste al principio, pero cómo te enfrentas tú al ver un libro de este tipo y a empezar a armar un texto? No un texto muy extenso, sino que como lo que hacen con Metalibro. ¿Cuáles son las primeras como sensaciones que te quedan? ¿Cuáles son tus tips para ese caso? Yo tengo un tips que hace la Mónica, que es que todo el tiempo piensa en el metalibro, entonces de repente va en la calle caminando y se le viene una idea, agarra el celular y anota en notas sus apreciaciones para después empezar a elaborar el texto. Sí, sabes, básicamente eso. Básicamente veo, la Javi me lo manda en PDF, yo lo bajo en mi compu y en mi celu. Entonces cuando tengo momentos así que sé que lo puedo ver, lo empiezo a ver entero. No necesariamente ahí anoto lo que veo, sino que, como dice la Javi, me hago notas, muchas notas. Te va acompañando al final el texto, en tus días a día. Sí, porque como un texto corto, generalmente me demoro mucho tiempo en hacer las notas y definir en mi cabeza cuál quiero que sea la estructura del texto. Es decir, qué es lo que no quiero que esté en ese texto. Porque hay lecturas que
son más obvias que otras también. Y por supuesto lo que yo sí quiero, que tiene que ver con lo que es la práctica fotográfica, que en el caso por ejemplo de Diego Urbina, lo que tenía que ver con la fotografía era cuáles son las fotografías que estamos haciendo circular y por tanto cómo estamos todos nosotros y todas nosotras construyendo la imagen de la revuelta popular. Porque es una imagen, es construir una imagen que no es la realidad, es una interpretación. Y esos eran como temas que yo quería que estuvieran en ese texto de todas maneras, ¿no? Y voy haciéndome mis notas, y es literal lo que dice la Javi, porque las ha visto en las notas del teléfono, y después un día me siento, que finalmente un día entero va a ser solo el texto, y cuando no logra avanzar, le digo a la Javi que por favor me dé más días. Y así, eso sería, pero no sé, cada uno tiene su forma de acercarse a la fotografía. Tiene mucho que ver, yo creo que cuando uno escribe tiene mucho que ver cuáles son tus ideas atrás. O sea, hasta como uno ve tanto la práctica fotográfica, en las artes en general, y cuáles son tus ideas, porque igual un texto tiene una parte que es de creación y tú estás poniendo en circulación ideas. Y esas ideas, ojalá que sean ideas críticas, potentes, ojalá. Ojalá a mí me resulte, digamos, eso es lo que yo espero. Gracias. Gracias, Mónica. ¿Dónde podemos encontrar el Metalibro? Ya para cerrar el conversatorio. Ahí. ¿Ahora o en la vida? Ahora y en la vida. Ahora lo pueden encontrar en el stand, en el primer stand que está aquí frente a nosotros, y en la vida lo pueden encontrar por Instagram, nos pueden pedir, en Flash Galería y también en Migo, en la Laboratorio Migo. Ahí estamos, en el drugstore. Muchas gracias. Gracias.